Hola de nuevo. Esperemos que nos acople. Así se escucha bien. Bueno, pues ya les hemos comentado en qué va a consistir el acto que vamos a desarrollar a continuación. Estamos ya deseando conocer las opiniones de los expertos sobre este trabajo, que espero que les haya gustado. Y ahora vamos a intentar comprenderlo mucho mejor en su contexto histórico, social, cinematográfico. Yo no quiero extenderme mucho, simplemente recordarles que este documental, cortometraje documental Tierra de Fuego, es del año 1962 y salió adelante gracias a una campaña del Ministerio de Información y Turismo, y está producido el corto documental por Balcázar PC. Esto es una curiosidad interesante porque esta productora fue una de las grandes, o lo que más se asemejaba en España en aquel tiempo, a las llamadas majors, a las grandes compañías de cine estadounidenses, ya saben, la Warner, la Metro, la Fox, todas estas, ¿no?, que durante tantísimos años están produciendo grandísimas películas y no paraban de sacar adelante diferentes proyectos. Alfonso Alcázar era el capitán de esa productora, y digo que esto es muy interesante porque se produce una conexión invisible pero latente entre Balcázar, entre Barcelona, que era donde estaba afincada esta productora, y la provincia de Almería, a través de este Tierra de Fuego, y luego también a través cuando se desató ya la locura por el llamado western europeo. Balcázar fue una de las grandes productoras de este tipo de películas, donde entre las más míticas se encuentran, por ejemplo, Una pistola para Ringo, y en esa película se fusionaban en esa misma historia los paisajes del decorado Esplugas City, en Barcelona, con los de la provincia de Almería, en diferentes escenarios donde se hacían estas películas. Así que hay una relación, insisto, más que interesante, y desde el punto de vista de la historia del cine español es apasionante conocer la evolución de los estudios Balcázar, que, pues como casi todo en la vida, tuvieron su punto álgido, luego fueron decayendo hasta desaparecer, pero que es una historia fundamental para conocer el cine español. Pero yéndonos a lo que nos toca, a mí simplemente me gustaría matizar parcialmente, desde el punto de vista cinematográfico, el contexto en el que se realiza esa película. Ya sabemos que su objetivo era que sirviese como aliciente turístico, promoción turística de la provincia de Almería en el extranjero, que luego ya analizaremos si estas imágenes en aquel tiempo hubiesen ayudado a que la gente hubiese querido venir a la provincia de Almería después de haber visto esas imágenes. Pero hay que tener en cuenta que tal vez el concepto del turismo en aquel tiempo era completamente diferente al que se tiene hoy día. Esta película llega a Almería en el momento, o es del año, mejor dicho, del gran esplendor del cine en la provincia, a raíz del rodaje de una película fascinante que nos sigue emocionando cada vez que la vemos, que se llama Lawrence de Arabia, que se rodó en la provincia de Almería en diferentes paisajes en el año 1962, y que fue un título muy importante por su propia naturaleza de gran superproducción, por la gente que estaba detrás, el productor Sam Spiegel, el director David Lean, Peter O'Toole, Anthony Quinn, toda la gente que estaba ahí, Omar Sharif y el larguísimo etcétera de profesionales maravillosos que hicieron realidad esa obra inmortal que tiene mucho que ver con Almería, pero sobre todo fue la película en la que decenas de almerienses terminaron de asentar sus conocimientos ligados al cine desde el punto de vista profesional. Un sector muy importante, por ejemplo, fueron los taxistas, que todos conocemos a muchos, ¿no?, que en aquel tiempo empezaron simplemente como choferes de los equipos de rodaje y luego se convirtieron en grandes expertos en localizaciones, desarrollando cargos de mayor responsabilidad, pero también curtidores, también albañiles, también carpinteros. Digamos que supuso su graduación, su licenciatura, el máster que hicieron gracias a Lawrence de Arabia dentro del trabajo del cine, que ya habían iniciado años antes con otros rodajes más pequeños, pero aquí ya terminaron de sentar las bases de esa escuela de personas de la provincia de Almería que podían satisfacer las necesidades que presentaba, la demanda que presentaba una gran superproducción, y ahí lo consiguieron. Repasando rápidamente la evolución del cine en Almería, los principales acontecimientos hasta ese año 1962, pues tenemos que citar una película que se llama La llamada de África, del año 51, que nos conste, se trata del primer título rodado, hablamos de una película de ficción rodada en la provincia de Almería, en el año 51, y esa película tiene similitud con esta Tierra de Fuego porque es también, lamentablemente, una película perdida.
Apenas queda una copia en la Filmoteca y, como le ocurre a esta, en muy mal estado de conservación. Ya saben que las películas, el material filmográfico se deteriora con el paso del tiempo si no se guarda en un lugar adecuado, en unas condiciones de humedad y de conservación propicias pues, para que no se estropee la película, y es otro hecho interesante. Luego se siguieron rodando películas de manera accidental, una de ellas muy importante y muy buena, Sierra Maldita, de Antonio del Amo, que Antonio del Amo ha pasado a la historia del cine en España por ser, entre otras cosas, el descubridor de Joselito, que a lo mejor desde el punto de vista cinematográfico no tiene una importancia trascendental, pero desde el punto de vista sociológico es impagable, ¿no? Todo lo que supone para el cine español y el reflejo, la representación de nuestra España de aquel tiempo. Bien, pues en el año 54 se rodó esa película, un drama muy profundo. Luego hay otra que es capital, y de esa nos va a hablar a continuación Carlos Pérez Siquier, que es Ojo por Ojo, la película francesa de André Callat, que se rodó en el 56 y que hemos tenido la enorme suerte de que Carlos Pérez Siquier estuviese por allí cerca con su cámara para mostrarnos todas aquellas imágenes ya, bueno, impresionantes de esta producción, que lo que consiguió es uno de los hitos del cine de Almería, porque consiguió internacionalizar los paisajes y presentarlos al mundo de la industria cinematográfica mundial, en concreto en el Festival de Cine de Venecia de aquel año. Luego se siguen haciendo películas, Brigitte Bardot ya paró por aquí con Los fugitivos del claro de luna, y llegamos al año 62, donde coincide Lores de Arabia, que es el mismo año. Esta es la Almería que se encuentran el equipo de aquella gran producción. A partir de ahí llegarían las películas de Joaquín Romero Marchén, los primeros western, y luego un señor llamado Sergio Leone hizo su grandísima trilogía del dólar, a partir de la cual la historia del cine en la provincia de Almería estaría siempre, nos guste o no, porque a veces esto se critica, pero es una realidad insoslayable, estrechamente ligada al llamado western europeo. Luego ya tenemos ahí Clint Eastwood, otras grandes películas como Cleopatra, Patton, El viento y el león, la enorme historia que tenemos, hasta llegar a Exodus, que se estrena el día 5 de diciembre, estamos ahí a puntito ya de verla, o Clavius, que ha sido una de las últimas películas que se han rodado. Así que, dicho esto, voy a cederle la palabra a Miguel Ángel Alonso Mellado, de la Asociación Cultural Somos Albojenses, que, como saben, ha sido la persona que ha conseguido rescatar, no sabemos de dónde, ahora nos lo va a contar, esta película, y que hemos podido disfrutar de ella hoy. Adelante, Miguel Ángel, gracias. Muchas gracias. Bueno, la trayectoria para localizar este documental, bueno, empieza hace unos 3 años, cuando un vecino de Albó, Jesús Alonso, me cuenta que cuando él era un chaval en el colegio, en el año 68, le proyectan un documental y en el que sale el mercado de Albós. Y a este hombre se le había quedado grabado esas imágenes y el no poder verlas nunca después y preguntarse dónde estaría eso, qué sería eso que vio. Y me dijo, dice, Ángel, a ver si tú puedes localizar este documental. Él, como hace tanto tiempo, él lo recordaba en blanco y negro, a pesar de que el documental sea en color, pero habían pasado 45 años por ahí desde que este hombre lo vio. Yo estuve echando un vistazo a ver si el nodo tenía por ahí había algo digitalizado en el nodo, pero aparte de la visita a Franco, inauguración de los pozos de Huércal, Semana Náutica, el campamento Juan de Austria y en Agua Dulce, aparte de eso hay poco más, estas cosas no. Y bueno, lo dejé ahí olvidadillo hasta que en noviembre de este año pasado estuvo por Albós un hijo de albojense. Este hombre nació en Estados Unidos, pero su padre albojense de nacimiento, emigró allí. Y este hombre había sido en los años 60 y 70 el encargado de Relaciones Públicas del Ministerio de Naciones Unidas, y aprovechando este viaje a Albós, pues nada, quiso conocerme y bueno, viendo grabaciones de los años 60, 70 de ahí de Albós que hemos ido a la Asociación Somos Albojenses, hemos ido localizando y todo eso, me dijo, dice, yo también vi hace ya bastante tiempo un documental y salía el mercado de Albós. Dice, y tú lo vas a encontrar. Y pues no, es la segunda vez ya que me lo dicen, ya de momento no he encontrado ninguno. Me cuenta que en el año 62 él estuvo en Madrid. Él siempre había estado interesado desde estar. Este hombre se llama José Ignacio Jiménez. Él siempre había estado interesado en cualquier cosa que llevara el nombre de Almería. Ahí desde Nueva York siempre iba
revisando toda la información que llegaba, siempre quería estar al día de lo que pasaba en su tierra. En el año 62 se enteró que hubo un rodaje en Almería y quiso ver qué había en ese documental, qué es lo que aparecía. Pues fue al Ministerio de Información y Turismo, le hicieron un pase privado para él. Él, bueno, pensaba que no sabía exactamente lo que iba a visionar y me contaba que, bueno, que empezó a ver el documental, las primeras imágenes, luego dice que aparece un mercado. Él no sabía que era de Albox, solamente había estado una vez en Albox, 2 años antes, había estado en 1960, tenía un recuerdo, bueno, un vago de cómo podría ser. Pero ya cuando dice que vio a unos tratantes de ganado en medio de la Rambla, le dijo al que estaba proyectando a grito pelado: para, eso es Albox, para. Y ya le pidió una copia, le hicieron una copia y él se llevó esta copia a Estados Unidos, una copia de Tierra de Fuego, y la tuvo en su poder hasta principios de los 80. Su mujer, diplomática también, fue nombrada embajadora de Venezuela en Cuba y él, en una de sus estancias por ahí, lo donó al Instituto del Arte Cinematográfica de Cuba. O sea que seguro que tiene que haber en algún cajón olvidado, tiene que haber la copia que este hombre le llevó. Él luego, en los años 80, volvió aquí a España, quiso recuperar este documental, volvió a preguntar en Madrid y el documental, nadie tenía constancia de Tierra de Fuego, nadie había oído hablar de este documental. Y por eso fue por lo que me dijo a mí de que Miguel Ángel, si eres capaz tú de encontrarlo, porque yo no daba con la tecla. Yo empecé, cuando él me dijo que había un documental, yo empecé por lo más básico, creyéndome de que al ser un documental de la provincia de Almería, pues lógicamente iba a estar presente en muchos sitios. Empecé preguntando en el Ayuntamiento de Albox por si sabían algún documental, ahí se extrañaban, y bueno, este hombre viene preguntando por un documental. Estuve preguntando a gente mayor de allí si le sonaba de que alguien vino una vez con unas cámaras o alguien raro. Se lo dije así, digo: ¿habéis visto una vez a alguien raro ahí en Albox con una cámara o algo? Pues raro sí, pero con cámaras no. Luego estuve preguntando aquí en el archivo de Diputación, que tiene una colección importante de cosas, y tampoco había constancia de eso, tampoco me decían ha existido pero ha desaparecido, sino que nadie sabía nada. Siempre el recurso de cualquier persona a la hora de localizar cualquier cosa es por internet, ¿no? Empieza lo más básico de internet, pones Tierra de Fuego y salen un montón de referencias y luego de ahí pues vas buscando, vas hilvanando y al final llega a donde tengas que llegar. En este caso, cuando yo intenté localizarlo, la única referencia que había era José Luis Font, 1962. Con eso la verdad es que me daba para poco. La dificultad que ha habido para conseguir este documental, para que este documental, el motivo por el cual ha estado desaparecido, olvidado en la Filmoteca, es, entiendo yo, que el documental se llama Tierra de Fuego. El documental no es Almería, Tierra de Fuego, sino Tierra de Fuego. Si hubiera sido Almería, Tierra de Fuego, imagino que seguramente alguna persona hubiera dado en todos estos años con él y lo hubiera sacado a la luz. Bueno, pues estuve también preguntando en la Biblioteca Nacional, en el Archivo Histórico Nacional, nadie sabía nada, hasta que, bueno, localicé el teléfono del director, de José Luis Font, para llamarlo y decirle que estaba interesado en esto. Lo que pasa es que había muerto hacía un mes, había muerto el hombre, y ya pues me dio un poquillo de reparo llamar a la familia para preguntarle por otras cosas. Y bueno, luego deduje que, bueno, me imaginé dónde están todos los documentos antiguos, me hice una imagen mental de que lógicamente están en archivos, me imaginé que los archivos llenos de legajos, estanterías, me imaginé dónde podría estar la película esa, y me imaginé un montón de estanterías con latas y esas cintas dentro. Y los sitios donde están todas esas latas y todas esas cintas están en un sitio que se llama Filmoteca, que es una cosa que debiera haber empezado por ahí, pero lo deduje al tiempo. Me puse en contacto con ellos y me dijeron que, bueno, que
que había una cinta que se llamaba Tierra de Fuego. Me puse la mar de contento, digo, bueno, ya está. Empezaron a hablarme de ella. Digo, ¿de qué año es? Dice, de 1965. Ya, pero digo, esta no es la que busco yo. Digo, Tierra de Fuego, esa es una película de vaqueros. Dice, sí. Digo, pues no, esa no es. Y ya me localizaron otra. Dice, mira, hay otra que es Tierra de Fuego del 62. Digo, esa es la que yo estoy buscando. Al principio hubo un poco así de dificultad, porque, para que me hicieran una copia. Bueno, eso lo subsanamos más o menos rápido. Y bueno, me llamaban de vez en cuando, oye, mira, hemos visionado Tierra de Fuego. Dice, pero no sé si te va a gustar. Dice, solo salen mujeres de luto y burras. Digo, pues entonces digo, es maravilloso, es fantástica. Bueno, pues luego llegamos a un acuerdo en el que me la iban a digitalizar. La verdad es que se han portado muy, muy bien. Y bueno, yo entendía que este documental iba a estar, como he visto, es cortico, son solamente 10 minutos, pero la verdad es que da muchísimo juego. Yo sabía de que iba a estar bastante bien y que no debiera quedarse allí en mi habitación, guardada en un cajón, para que la disfrutara yo nada más y para que llamara a los amigos, a los amigotes para verla y fuéramos nosotros los protagonistas y que nadie más pudiera verla. Desde la Asociación Somos Albogenses decidimos claramente que esto sobrepasaba el ámbito local y que había que ponerse en contacto con alguien para que se difundiera esto. Y fue cuando en febrero del año pasado contactamos con el Instituto de Estudios Almerienses y dijimos que teníamos algo que verdaderamente no nos pertenecía a nosotros, que pertenecía a la provincia. Y fue cuando se empezó toda esta trayectoria hasta el día de hoy que se presenta. Y me reitero nada más en lo que dije antes, porque tampoco quiero extenderme y aburrir demasiado. El éxito es que llegue a toda la gente y no podemos meterlo otra vez, ya que ha salido después de 52 años, no podemos meterlo en un cajón. Que lo tenga yo, que lo tenga otro, fulanito, un amigo, una institución, un político, no lo sé, metido en un cajón y tal. El éxito, reitero, que es que cualquier persona tenga acceso rápido, fácil, barato a este documental. Y yo creo que la provincia de Almería lo va a agradecer y pienso que va a ser también otro referente, ¿no? Distinto al cine que hay, algo distinto, ¿no? Para poder mostrar en colegio y a la gente que vaya aprendiendo cómo era antes. No solamente que lo vea en fotografías, sino ahora hay imágenes para ver un poquillo cómo es Almería después de 50 años. Y nada más. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Miguel Ángel, y enhorabuena de nuevo por el hallazgo y por toda esta historia. Vamos a conocer ahora las impresiones después de ver este trabajo de Carlos Pérez Siquier. Adelante, Carlos. Bueno, yo me he encontrado muy emocionado al ver la película, por unas razones, y es que tuve el privilegio, hace 52 años, hace medio siglo, de estar en los mismos tiempos y espacios donde fue rodada. La película me parece muy bien realizada, ha perdido color con el paso del tiempo, pero sin embargo se ve la mano maestra de cameraman, ¿no? De Cuadrado, Luis Cuadrado, parece que tú eres el enterado. Esas mismas fotografías que eran secuencias o que era cine, yo las realicé también, pero de una forma unitaria, o sea, eran fotos que realicé en aquel tiempo para ir y la promoción del turismo de Almería fuera de nuestras fronteras. Y tuvieron evidentemente bastante éxito por la belleza de Almería, porque en aquellas fechas la foto que hacía era una foto más bien documental, o sea, lo que trataba era de enriquecer el paisaje almeriense, cosa que ahora mismo es diferente, porque el paisaje almeriense para mí es muy conflictivo porque hay tanta belleza que resulta que entonces cuando uno hace la foto el que manda es el argumento, no es el autor de la foto, ¿entiendes? En el mundo del arte no se puede ir y hacer un realismo puro y duro de lo que estamos viendo,
sino que realmente lo que tenemos que hacer es una transformación, una interpretación del paisaje y de la luz de Almería. Una de las cosas que coincidieron en el tiempo es que el rodaje de Tabernas. Para mí fue muy importante el hecho de que tuve la oportunidad de estar en el rodaje de la película que tú has nombrado, de Él por Él, Ojo por Ojo, en el que André Callat hizo un gran reportaje de lo que era el desierto de Almería. Para eso él tuvo que recorrer más de 200.000 kilómetros buscando un paisaje que se adaptara al guión que no quiero contar porque voy a tratar de ser breve, ¿no? Entonces había recorrido pues, el Líbano, Siria, Egipto, ¿no? Y por Jordán y no encontraba ese paisaje. Entonces fue a la Oficina Geográfica de París y allí le dijeron que había un sitio muy escondido en España que se llamaba Almería y que allí podría encontrarse ese paisaje. Efectivamente vino para acá y cuando vio Tabernas, cuando vio el desierto de Tabernas, se quedó sobrecogido. Aquello le pareció que era lo que había estado buscando y soñando toda su puñetera vida, ¿no? Entonces yo le hice una entrevista en el cual era una película muy conflictiva, intervenía Kurt Jürgen, este director era Callat, era un hombre muy conflictivo porque casi todas sus películas eran más bien en contra quizás del régimen establecido. Y su estreno en Francia pues tenía una gran expectación, pero sin embargo la crítica no lo puso realmente bien la película y lo que sí dijo que allí lo que realmente era importante, lo que mandaba era el gran paisaje almeriense de Tabernas, ¿no? Bueno, eso es la idea. Después yo pues he estado fijándome mucho en lo que es la luz de Almería, ¿no? La luz de Almería para mí es una cosa pues, realmente esencial. Hay un soneto de Aldous Huxley que dice algo así como la luz es tu amante, tierra afortunada, ¿no? Entonces, eso a mí entre el paisaje de Tabernas, aquel que habían venido de fuera después de buscarlo, después de lo que había dicho Aldous Huxley y después también que me lo han ratificado poetas como han sido Ángel Valente y tal, pues me di cuenta de que mi sitio era Almería y no tenía que volver. Para eso recuerdo que en aquellas fechas, yo era un joven, pues tuve la oportunidad de conocer a una chica en aquel momento sueca, ¿no? Que era entonces el privilegio más grande que podía tener un joven de aquella época que había de eclesiastal en un momento de censura terrible. Y bueno, pues hice una gran amistad, una íntima amistad, y un día pues me dice, oye, vas a conocer a mi padre, ¿entiendes? Y conocí a su padre y entonces su padre, que era un médico cirujano muy importante de Suecia, me dijo una cosa que se me quedó a mí reflejada para toda la vida. Me dijo, Carlos, ¿tú sabes lo que a mí me cuesta una hora, no me acuerdo de una hora o un día en Almería, estar en Almería tomando este sol y esta luz de Almería? Yo eso al principio pues yo no lo comprendí, ¿no? No lo comprendí y le dije, bueno, doctor, ¿cuánto le cuesta? Entonces me dijo una cantidad, me parece que salía en pesetas, por 30.000 pesetas, una cosa que aquello era como tremendo. Y digo, pero si eso, doctor, pero eso es muchísimo. Y dice, sí, porque yo tengo una clientela que atender como cirujano y dejo de atenderla con lo que yo ganaría para venir a Almería a tomar este sol. Eso me hizo a mí reflexionar de un hombre joven y dije, coño, no hay que salir de Almería, hay que quedarse aquí. Y entonces me puse a hacer las fotos de la chanca, ¿no?
En la Chanca estaba de espaldas a Almería y Almería estaba de espaldas a la Chanca. Allí iban de vez en cuando algún extranjero que otro, algún pintor, y realmente aquello a mí me alucinó porque era un espacio en el que había una arquitectura cubista muy sui generis, ¿no?, de la misma gente, y luego las casas estaban pintadas de muy distintos colores, pues de ocre, azules, amarillos y tal, y aquello realmente me alucinó. Me parecían como si fueran cosas de caldados que se hubieran tirado allí de pronto en medio de la tierra, tal. Total que yo dije, bueno, pues yo me voy a centrar en hacer estas fotografías, cuando yo estaba haciendo una revista también de fotografías, porque esto es muy interesante, sobre todo de la gente, porque la gente era una gente humilde, y yo lo que trataba, en vez de hacer un reportaje puramente descriptivo, testimonial del tema, ¿no?, quizás duro, porque después ya llegué a conocer un reportaje que hicieron 10 años anteriormente, que era demoledor en la situación en que estaba viviendo, sobre todo en la parte más alta de la Chanca, ¿no? Entonces, yo lo que quise es escoger la vida cotidiana, la dignidad de la gente, entre aquella luz que daba sobre la cal de la calle y tal. Y eso ha servido para un reconocimiento mío, porque ha sido un trabajo que ha sido esencial, porque era auténtico, porque en un momento determinado pues yo hacía siempre las fotos nunca sin preparar, sino coger la vida misma tal como pasaba por mi lado. Entonces yo creo que el paisaje de Almería, de aquel de la Chanca, se incorporó también quizás a esta película, en la que casi coincide en las mismas fechas, y se ve quizás cuando entran en la película con las mismas casas y tal. Lo que pasa es que después pues yo realmente la he individualizado. No sé qué puedo contaros más sobre... yo creo que la fotografía es una forma de escribir con la luz. Y entonces pues eso es lo importante de Almería, que Almería nos ha dado unos cielos siempre muy limpios. A mí me sorprende que, sin embargo, haya algunas fotos por ahí en que te veía una Almería llena de nubes, ¿entendés? Como una Almería amenazante, un Cabo de Gata amenazante, cuando yo pienso que tiene que ser un cielo limpio y límpido, que es lo que más nosotros tenemos. Y eso es lo que yo he procurado captar, simplemente de forma que el azul del mar y el azul del cielo, me han identificado y han dicho que hay un azul siquiera. Y no sé, si me preguntas algo, pues ya sí. Genial, Carlos, muchísimas gracias. Vamos a darle un aplauso a Carlos Pérez Siquier por su magnífica explicación. Después, cuando terminemos, si quieren, pues podemos, en fin, ahondar un poquito más brevemente en alguna otra cuestión. Y vamos ahora con el turno de Antonio Sevillano, como saben, historiador, experto en flamenco, que nos va a hablar de lo que quiera relacionado con la película, pero especialmente de la música que se escucha ahí. Adelante, Antonio. La banda sonora, menos cantar, puedo hacer de cualquier cosa, ¿no? Porque Antonio se iba a quedar para muy rápidamente. Buenas noches. Yo lo primero que tengo que felicitar a Miguel Ángel, esa labor, esa buena labor que ha hecho investigadora y los resultados tan espléndidos conseguidos. Esta cinta yo también la busqué en su momento porque uno de los intérpretes, uno de los que participan con su voz en el documental era Juan Luis de la Rosa Oña, el añorado amigo desaparecido hace unos cuantos años, y hablamos en muchas ocasiones de ellas porque en los fondos del antiguo gobierno civil, que están depositados en el Archivo Histórico Provincial, se conservan todos los expedientes incoados en los rodajes que se producen en la provincia de Almería, y efectivamente estaba nuestra película, ¿no? Pero castellanizada. El nombre en francés obedece, como me parece que ha sido Juan Gabriel que lo ha dicho, porque estaba destinada a la exportación, a otros mercados, ¿no? A hacer publicidad del clima, del paisaje almeriense.
Esa es la motivación de que saliese en francés. Yo la verdad es que me produjo una enorme satisfacción los otros días que la visioné con Carlos en el Instituto de Estudios Almerienses, porque de alguna manera los que nos aficionamos al flamenco y tratamos de investigar o de sacar a relucir algunos de los aspectos opacos que hasta ahora pues se desconocían, teníamos una carencia tremenda de documentales cinematográficos, incluso de voces de artistas aficionados, porque en realidad son aficionados, no eran ningún profesional que tuviese sus grabaciones, su discografía propia, como por ejemplo la voz de uno de los que participan, de Rafael Gómez Castro. La de Juan Luis sí que la teníamos grabado, concretamente en un CD de Cantes de Almería que hizo la Diputación Provincial y en el que lo conseguimos que él entrase en ese juego de representativos de las voces y de las músicas almerienses. También se logró, afortunadamente, que debutara en el festival, en el prestigioso Festival Flamenco de Almería. Entonces, tener ese documental, rescatar de nuevo su voz, sobre todo la de Rafael Gómez, a mí desde el punto de vista de la investigación del flamenco me produce una enorme satisfacción. Y un hecho importante, la película no tiene guión, no tiene voz, en la imagen fundamentalmente, sin embargo la banda sonora, la banda musical es flamenco. En contra de lo que algunos han dicho, que esta época de los 60 era una época nefasta para el flamenco, fandanguillo y tal, no es verdad. No es verdad. Aquí se han escuchado cantes que, hay que decirlo, la ficha técnica quizás no obedece a lo que hemos escuchado, pues porque, por ejemplo, yo leía aquí que música, Verdiales y tarantos cantados por Juan Luis de la Rosa. No es realmente así. Juan Luis de la Rosa canta primero por serrana y luego ya se incorpora a la seguirilla y luego efectivamente hace el final, cuando está viendo esa faena de pesca, sí que canta por taranto, el taranto de Almería, pero en una versión que hay muy antigua de Manuel Torres, etcétera, un taranto muy gitano. Y la otra voz, que es la que hemos estado escuchando, la Rafael Gómez Castro, te dice que canta por seguirilla. En realidad no canta por seguirilla, él hace otros cantes, fundamentalmente hace el verdial, él sí que canta los fandangos por verdiales y luego hace unos tangos muy gitanos, porque Rafael, y voy a empezar por él porque es el menos conocido. Los otros dos ahora lo abordaremos muy brevemente, indudablemente. Pero Rafael Gómez Castro fue uno de los grandes aficionados de esa época, precisamente, de esa década de los años 60, con otra pléyade. Era un poco la generación anterior a los que luego destacaron. Estoy hablando de Pepe Sorroche, de Juan y de Pepe Gómez, del Mellizo, de Alfonso Salmerón. O sea, las personas que ocuparon a partir de los finales de los 60 hasta muy bien reciente, porque afortunadamente casi todos los que he citado, salvo Pepe Gómez, están con nosotros. Este hombre, Rafael, pertenece a dos familias muy conocidas en Almería, muy socializadas, muy castellanizadas, muy payas, sin perder su esencia gitana, ni muchísimo menos, que eran los Castro y los Chanos. Vivían, yo conocía muchísimo, y seguramente ustedes también, entre la calle Granada, el barrio Harto, en la calle Ramos. Rafael, como digo, era un excelente aficionado al flamenco, junto con su madre, con Luisa. Precisamente ese año, en el año 62, participa en la final de un concurso que los mayores pueden recordarlo, de Radio Juventud, que se celebraba en la Plaza de Toros, que era Onda de Medianoche. Ahí llegan a la final, señal inequívoca, en aquel momento en el que podía haber 15 o 20 aficionados que podían aspirar cuando llegaba a la final, porque tenía cualidad, y efectivamente yo su voz no la recordaba y me ha... bueno, pues sigo pensando que era una buena voz, una voz muy interesante, aunque aquí hace estilos muy serios, o por lo menos estilos que se salen del bullangueo, que ahora, por desgracia, estamos escuchando con mucha frecuencia actualmente, pero él en realidad era un amante de Rafael Farina, ¿no? Era un cantador por Farina, que en fin, lo hacía, parece ser que lo abordaba, lo hemos visto en muchos como aficionados, siempre saltaba de espontáneo en teatrillos, en circos pequeñitos que habían distribuido por la ciudad. Este Rafael Gómez, que pertenece, como digo, a la familia de los Castro y de los Chanos, yo no sé si vivo, ¿no? Yo hace ya cierto tiempo que no lo veo, un hombre muy elegante, muy apuesto. Esta familia, las mujeres eran unas mujeres muy hermosas, unas mujeres muy guapas, la de toda la familia. Ellos, personajes muy apuestos, no parecían gitanos, digo por la tez, eran rubios, ¿no? Estoy hablando de Juan Peña de Brijano, que parece de todo menos gitano, ¿no? Y este hombre, al margen, tenía muchas aficiones. Esto es muy normal en el mundo del flamenco, quizás por el estrato social
o en las aficiones en las que se mueven, y es que era muy aficionado a los toros, pero como tantísimos otros, pues no llegó, ni mucho menos. Aquí el miedo es uno de los componentes básicos, ¿no? Creo que me comentaba un amigo que dice, si su padre le compró un terno para salir en un homenaje a la mujer almeriense, y yo creo que lo tuvieron que meter en la lavadora muy rápidamente, sobre todo en los bajos. Y al mismo tiempo un hombre que ha tenido su vinculación con el cine, porque él ha estado tratando con caballos, con los extras, o sea que ha sido una persona muy vinculado al mundo del rodaje en Almería. Lo digo, está en un momento dulce cuando hace esta película con Fon, porque en ese año 62, insisto, él gana el concurso con su madre de la Plaza Toros de Onda de Medianoche. Y los otros dos, a mí me sorprende muchísimo que cuando leo la ficha técnica ponen música y tal, sin embargo no le dan la importancia de vida a quien fue el auténtico muñidor de la banda sonora, que fue José Fernández Campos, Riccioli era el nombre de guerra, Pepe Riccioli, un personaje singular, un hombre que ha ocupado el mundo del flamenco, de la música culta y de la música popular a partir de finales de los años 40 hasta, bueno, no su fallecimiento, porque desgraciadamente para él fue una enfermedad neurodegenerativa y en los últimos años ya el hombre, en fin, no podía tener. Pero, como digo, de los años 40, un personaje gitano cuchichí, como él le gustaba decir, de Adra. Cuchichí son los que tienen 3/4 de sangre gitana y 1/4 de sangre paya, ¿no? Ellos se decían cuchichí. De Adra, el padre también era un gran guitarrista, quizás de ahí le vienen las primeras enseñanzas. El hombre, bueno, durante la guerra civil se alineó con el bando republicano, fue condenado a muerte, la pena se conmutó, estuvo varios años en las prisiones de Valladolid y de Santander, y llegó a Almería y su tabla de salvación fue la obra sindical de Educación y Descanso, que estaba ubicada en el Apolo, porque allá donde la acogieron con su verdadera casa, ahí incluso tenía una cama donde el hombre se refugió. Y tuvo la gran suerte, como músico, era más listo que el hambre, de pegarse a personas que sabían que le podían favorecer, que le podían ayudar y que le podían enseñar. Y en este caso fue a Celia Viñas. Celia Viñas lo presentó en el año 51 en la Biblioteca de Villa Espesa, cuando estaba en el paseo, hizo unas presentaciones, lo he seguido en la prensa magistral, y a partir de este momento Pepe Riccioli, José Fernández Campos Riccioli, saltó por completo a ocupar un puesto muy digno dentro de la sociedad almeriense, sobre todo en el apartado musical. Él fue el director de los coros y danzas de sección femenina, director de los coros y danzas de Educación y Descanso, hizo giras por toda Europa, salió incluso fuera del continente europeo. Al mismo tiempo funda el cuarteto que luego se convirtió en Quinteto Manuel de Falla, de pulso y púa, pandurria, laúd, guitarra. Él siempre era el primer guitarrista, era un músico excelente. Y luego otro trío que dio un juego extraordinario, que era el trío que llevaba su nombre, el trío Riccioli, con Jesús y con Luis Miranda. Tienen incluso 2 LP grabados, otro LP grande que fueron músicas populares de Almería de Pepe Riccioli. O sea, él se hizo este hueco, fue enseñante, fue docente en los institutos, en la Salle. Él fue impartiendo su magisterio, porque ya pasó, trascendió un poco lo que era el flamenco puro y duro, de acompañamiento por fandango, por soleá, por taranto, etc. Y sí abordó la música española clásica, el sol, tárrega, albeni, y ahí fue un hombre que aportó bastante a esos estilos musicales. Sobre todo hay dos, que es la guajira y la farruca, o sea, un intermedio entre flamenco más o menos ortodoxo puro y el aire folclórico, en el que tiene aportaciones que además están grabadas francamente muy interesantes. Hizo, por ejemplo, una versión, arregló una versión del Fandanguillo de Almería de Gaspar Vivas, curioso. Esperemos que cuando se reforme la fachada o el edificio central del ayuntamiento se rescate el reloj, pues si alguno de ustedes se acuerdan, las notas que daba el reloj del Fandanguillo es obra de Pepe Riccioli. ¿Vale? Digo, un personaje importantísimo, fue funcionario municipal, lo cual le permitió cierta libertad, tuvo una tienda en la calle Hernán Cortés de guitarra, de instrumentos musicales, y la ciudad le reconoció sus méritos en vida, que es como yo creo que deben de reconocérsele. En principio, él fue nombrado almeriense del año por la excelentísima Diputación de Almería, la Federación de Peñas Flamencas le impuso su escudo de oro, el Ayuntamiento de la ciudad también le impuso su escudo de oro, y su nombre figura en un rótulo de una de las calles de la capital. No en la que nació, porque insisto que fue de Adra,
fue en Adra, pero sí donde vivió, desarrolló su carrera y donde falleció y donde está enterrado. Él fue el auténtico hacedor de la parte musical, de la banda sonora del documental que esta noche hemos tenido la oportunidad gozosa de verlo. Él fue además el que eligió a los artistas y él fue el que diseñó los estilos a interpretar. Y es estupendo cómo llega a ajustar cada uno de esos estilos, cada uno como decimos, de los palos del flamenco a la situación que se está desarrollando en la cinta. Nada mejor que en esos cantes marineros, podría haber sido en la mina, pero ya en ese momento pues quizás las minas no estaban en explotación, pero en las faenas de la mar está el taranto. Cuando hay una parte más alegre, en las emporronadoras de la uva, pues canta por verdiales, que está muy bonito. La parte más trágica de las chancas, de esa vida mísera y dura del interior de la provincia, de Albó, etcétera, pues lo hace por Serrana y por Segría. Yo creo que fue una aportación muy importante, muy interesante a este documental propagandístico. Por eso me molestaba un poco no ver que se le diese la importancia que en realidad tuvo, y que los títulos de crédito en cuanto a los estilos interpretados tampoco se ajustan realmente a lo que ocurrió, pero tampoco tiene mayor importancia. El otro personaje, que es el que decía al principio que le habría gustado recordarlo, verlo, visionarlo, era Juan Luis de la Rosa, un personaje poliédrico, singular. Yo en la semblanza biográfica del diccionario del instituto, que hice la de Pepe Riccioli y la de Juan Luis, sí, ya metido del documental, del documental como una de las aportaciones que hizo, porque Juan Luis, bueno, se le conoce por torero, o como torero, fundamentalmente. Juan Luis de la Oña Rosa, que los datos, bueno, sí que sé que muere en el 96, que tenía 80 años, por tanto, nace en 1926, muy cerca de mi casa, en la calle Las Cruces. Yo vivía un poco más arriba, en la calle de Panto. Estuve, siendo yo jovencito, viajando, él viajaba conmigo por toda Andalucía, me hizo pasar momentos muy agradables, algún otro, porque era un hombre muy peculiar, como digo, pero poliédrico. Era pintor, a él la guerra civil le sorprendió precisamente matricular en la Escuela de Arte. Pintaba bien. Juan Gabriel, que ha escrito sobre don José Balazote, de Habichuela, pues tiene un óleo precioso. Luego tiene otro óleo interesante de Relampaquito, de Chopera, que era el empresario de la Plaza de Toros de Almería. Esa era su otra faceta, quizás en la que al final se refugió y la que además le permitió ganar algún dinerillo, porque la vida se le presentó fue la cruz, no la cara. Esa es la verdad al final de ello, y está un poco canino. Y luego la otra versión, como digo, es la de flamenco. Era un cantador excepcional. Lo que pasa es que no tenía una voz muy agradable de escuchar, pero tenía unos conocimientos de la melodía extraordinarios. Sabía perfectamente modular los cantes, interpretarlos como con el alma que tiene que tener cada uno de sus estilos. Ahí lo hemos visto pues cantando palos muy duros, como la Sevilla esta de Manuel Torres. Luego él hace la versión de un taranto, que es una auténtica maravilla. Los aficionados lo identificamos como el taranto del tío Enrique. La verdad es que era un hombre excepcional. Como torero, bueno, quizá lo que le sobraba de arte y de pinturería, posiblemente le faltaba un poco de corazón, de valor, al margen de que ser figura del torero no ha sido fácil ni en los tiempos de Belmonte y Gallito, ni en los tiempos actuales. Es muy difícil. De 1000 que empiezan, llegará uno, llegará dos, quizás nada más. Él tuvo, sí, sin embargo, la fortuna personal de tomar la alternativa. Es uno de los muy poquitos toreros almerienses que llegaron a tomar la alternativa, y la tomó en su tierra, en una corrida excepcional, épica. Fue en enero del 51, si la memoria no me... Sí, 56 no está ahí Fernando Díaz, que mañana me dirá, está equivocado en la fecha. Pues fue una corrida a beneficio de la construcción de la ermita de Torre García, de la Virgen del Mar, que por cierto todavía está esperando que le paguen esa corrida. Bueno, ya no se la van a pagar. Y la alternativa la toma de manos de dos toreros también almerienses, Octavio Martínez Nacional y Enriquito Vera. O sea, un cartel más almeriense no puede ser, el motivo tampoco puede ser más almeriense, y la verdad es que en el primero la cosa salió regular, en el segundo lo bordó, cortó de orejas, salió hombre. Lo siento, lo que no son taurinos, pero es necesario hacer la cita, y salió a hombros. En el segundo le cortó de orejas, y desde la Plaza de Toros hasta su casa en la calle Las Cruces lo llevaron a hombros. Digo, este personaje peculiar intervino
insisto, en el CD de los cantes de Almería, solo artistas almerienses, guitarristas y cantadores, temas almerienses, peteneras, fandangos de Almería, tarantos, tarantas. Participó en el festival y también la sociedad almeriense le dio su sitio, al margen de numerosas peñas que le pusieron su escudo de oro, le rindieron los máximos honores. Por ejemplo, la Peña del Duende tiene establecido anualmente un trofeo que lleva el nombre precisamente de él, el mejor torero de Capote. Aparte de eso, el ayuntamiento también lo condecoró por partida doble. Primero le dio la medalla de plata y a renglón seguido, un año más adelante no a renglón seguido, sí le impuso el escudo de oro de la ciudad. Yo creo que rescatarlo de nuevo en este documental con la guitarra de Pepe Riccioli, para mí fue de una emoción tremenda. Cuando lo veía con Carlos me saltaban dos lagrimones de volverlo a escuchar. Afortunadamente, ahora nuestro amigo Miguel Ángel la ha rescatado y creo que desde el punto de vista antropológico, social, musical y sentimental, creo que es un auténtico hallazgo y que de verdad debería de promocionarse en la provincia, por lo menos en los lugares, en los pueblos que se ven aquí reflejados. Y nada más, yo le agradezco al Instituto de Estudios Almerienses que me haya invitado a esta mesa redonda, que es cuadrada, pero bueno, para participar, y nada más, a su disposición. Si hay alguna pregunta o algo les puedo aclarar, pues indudablemente con mucho gusto lo hacemos. Muchas gracias. Muy bien, pues nada más por nuestra parte, insistir en los agradecimientos al Instituto de Estudios Almerienses, a Somos Albogenses, a la Diputación Provincial de Almería, a su área de cultura, por haber hecho posible esta cita, y nosotros pues como aficionados y entusiastas de todo lo relacionado con el cine y con la cultura de nuestra provincia, pues animamos lógicamente a estas instituciones a que sigan con ese trabajo de difusión tan importante de este documental que nos recuerda en cierta medida también cómo éramos, y podemos comprobar a través de sus imágenes, de la música y de todo lo que ofrece, cómo ha evolucionado nuestra provincia. Por suerte parece que para bien en estos últimos 50 años. Así que nada más, reiterar nuestro agradecimiento por parte de todos y el mío en particular, y nos vemos próximamente. Muchísimas gracias. Hasta luego.